Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. Se reveló el motivo por el que Gökberk YLDRM perdió la paciencia. Durante días, el cambio de actitud de Gökberk YLDRM no pasó desapercibido. Su expresión más seria, sus respuestas cortas y su distancia llamaron la atención de todos. Muchos notaron que algo no estaba bien. Al principio, se pensó que se trataba de cansancio o estrés laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que había algo más detrás. La tensión se acumulaba en silencio. Personas de su entorno comenzaron a hablar de un malestar profundo. No era una molestia pasajera. Era una incomodidad que venía creciendo desde hacía semanas. La razón, según se reveló, tenía que ver con una situación que Gökberk consideró injusta. Una serie de rumores que cruzaron un límite delicado. Información distorsionada comenzó a circular sin control. Titulares exagerados y comentarios malintencionados tocaron un punto sensible. Gökberk siempre fue cuidadoso con su vida privada. Había aceptado la fama, pero no la invasión. Esta vez, sintió que su silencio estaba siendo utilizado en su contra. Se hablaba de decisiones que nunca tomó, de palabras que nunca dijo, de intenciones que no le pertenecían. Ese fue el verdadero detonante. La gota que colmó el vaso llegó cuando involucraron a personas cercanas a él. Familia y seres queridos aparecieron mencionados en especulaciones sin fundamento. Ahí fue cuando Gökberk perdió la calma. No por él, sino por quienes no eligieron estar en el foco mediático. Según testigos, su reacción no fue explosiva, pero sí firme. Levantó la voz en una conversación privada. Expresó su enojo con claridad. Dijo que había límites que no estaba dispuesto a tolerar. Quienes estuvieron presentes aseguran que fue un momento tenso, pero también honesto. Gökberk habló desde el cansancio acumulado, desde la frustración de sentirse malinterpretado. Durante mucho tiempo, eligió no responder. Creyó que el silencio sería suficiente. Pero entendió que, en algunos casos, callar no protege. Solo deja espacio para versiones ajenas. Ese día marcó un quiebre. Después de ese episodio, su actitud comenzó a cambiar. No se volvió más mediático, pero sí más consciente de sus límites. Decidió tomar distancia de ciertos entornos, reducir contactos y filtrar mejor la información. Algunos lo interpretaron como frialdad, otros como una reacción necesaria.
Zemrearda, según fuentes cercanas, fue un apoyo clave en ese momento. Entendió su enojo. Compartía su cansancio frente a los rumores. Eso fortaleció la conexión entre ambos. Gökberk no buscó disculparse por su reacción. Consideró que era legítima. Y quienes lo conocen coinciden. No fue un arrebato sin sentido. Fue una respuesta acumulada. Con el paso de los días, la situación se calmó. Pero dejó una huella. Gökberk aprendió que debía protegerse de otra manera. No todo merece una explicación pública. Pero tampoco todo debe soportarse en silencio. Hoy, quienes lo rodean lo ven más sereno, más centrado, aún reservado, pero más firme. Su enojo no fue debilidad. Fue una señal. Una advertencia de que incluso las personas más tranquilas tienen un límite. Y cuando ese límite se cruza, la reacción es inevitable. Lo ocurrido dejó una enseñanza clara. La fama no anula el derecho a la privacidad. Y Gökberk YLDRM dejó en claro que, cuando se trata de proteger lo esencial, no dudará en alzar la voz. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.